al campo de batalla. Ignoren los cadáveres y los soldados que gritan revolcándose en el barro, porque hoy solo nos centraremos en lo inexplicable, en lo sobrenatural. Prepárense para oír fenómenos sobrenaturales en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Esto es el horror en persona. La trinchera de Los Ángeles de Mons. En agosto de 1914, durante los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, las tropas británicas estaban en retirada tras enfrentarse a las fuerzas alemanas en la batalla de Mons. Las fuerzas británicas, exhaustas y superadas en número, se encontraban en una situación desesperada. Fue en ese contexto que surgieron relatos de apariciones celestiales. Los soldados británicos, acorralados y sin esperanza, comenzaron a luchar por sus vidas mientras se retiraban. Las bajas eran numerosas y el ánimo de las tropas estaba por el piso. De repente, durante la noche, algunos soldados comenzaron a reportar haber visto figuras luminosas en el cielo, describiéndolas como ángeles. La noticia de Los Ángeles de Mons se extendió rápidamente entre las filas, llenando de esperanza y asombro a los soldados. Algunos afirmaban haber visto a los ángeles bloqueando el avance alemán, protegiéndolos con una barrera divina. Aunque los relatos variaban, la esencia era la misma, una intervención celestial en la batalla. A medida que las historias de los ángeles se propagaban, se generaba un efecto psicológico positivo en las tropas británicas. Los soldados comenzaban a recuperar el ánimo y la fuerza, convencidos de que estaban bajo protección divina. La noticia llegó a los altos mandos, y aunque muchos eran escépticos, no podían negar el impacto positivo en la moral de las tropas. La situación en el frente comenzó a estabilizarse para los británicos. La creencia en Los Ángeles de Mons no solo les dio un impulso moral, sino que también sembró la confusión y el temor entre las fuerzas alemanas. Las tropas británicas pudieron reorganizarse y continuar su retirada de manera más ordenada y menos caótica. Con el tiempo, los relatos de Los Ángeles de Mons se convirtieron en leyenda. Escritores y periodistas comenzaron a publicar historias sobre las apariciones, fortaleciendo aún más el mito. Aunque algunos argumentaron que las visiones eran producto del cansancio y el estrés extremo, la mayoría de los soldados que estuvieron presentes insistieron en la autenticidad de lo que vieron. ¿Qué ocurrió realmente en el campo de batalla? ¿Fue producto de la sugestión colectiva o de algo más inexplicable? La historia de los ángeles sigue siendo un símbolo de esperanza y fe en medio del horror de la guerra, recordando la capacidad humana de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Si estuvieras solo en una trinchera oscura y de repente vieras figuras brillantes avanzando hacia vos, ¿te sentirías protegido o aterrorizado? Voy a estar leyendo cada uno de sus comentarios. La masacre del bosque de Argonne. El bosque de Argonne, en Francia, fue escenario de una de las batallas más intensas y brutales de la Primera Guerra Mundial. En medio del denso follaje y los combates encarnizados, comenzaron a surgir historias de una masacre fantasma que aterrorizaba a las tropas de ambos bandos. Los primeros informes de la masacre fantasma
surgieron después de un feroz enfrentamiento entre fuerzas alemanas y estadounidenses. Los soldados que patrullaban el bosque reportaron escuchar gritos y disparos en áreas donde no había combates en curso. Al investigar, no encontraban nada más que árboles y silencio. A medida que la batalla en Argonne continuaba, más soldados comenzaron a reportar avistamientos de figuras espectrales que repetían una y otra vez los horrores de la masacre. Describían ver a soldados fantasmas reviviendo su muerte en un ciclo interminable, atacándose entre sí y desapareciendo en el aire. La creciente frecuencia de los avistamientos llevó a los comandantes a investigar más a fondo. Se enviaron patrullas y equipos de reconocimiento para explorar las áreas afectadas. Algunos equipos regresaron con testimonios de haber visto las apariciones, mientras que otros desaparecieron sin dejar rastro. Un grupo de soldados decidió seguir las apariciones más de cerca. Se adentraron en una sección profunda del bosque y encontraron un antiguo campo de batalla, lleno de restos de soldados y equipo militar. Al anochecer, comenzaron a escuchar los gritos y disparos fantasmas y vieron las figuras espectrales reviviendo la masacre. La experiencia los dejó profundamente perturbados, pero lograron regresar para contar su historia. Las investigaciones oficiales no lograron proporcionar una explicación para la masacre fantasma del bosque de Argonne. Los relatos de los soldados que habían presenciado las apariciones se difundieron ampliamente y el bosque se convirtió en un lugar de miedo y superstición. Algunos sugerían que los espíritus estaban atrapados en un ciclo de violencia eterna, incapaces de encontrar la paz. La masacre fantasma sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de la Primera Guerra Mundial. La historia de los soldados espectrales reviviendo su muerte una y otra vez es un recordatorio de la brutalidad y el sufrimiento de la guerra. El bosque, ahora un lugar de recuerdo y respeto, guarda los ecos de aquellos que cayeron, sus espíritus inmortalizados en una tragedia eterna. Imagínate perderte en el bosque de Argonne en plena noche y escuchar susurros y gritos. ¿Te atreverías a seguir adelante? ¿Qué crees que podría estar esperándote entre las sombras? El regimiento perdido de Sandringham. En 1915, durante la campaña de Galípoli, las fuerzas aliadas se enfrentaban a los otomanos en una serie de batallas sangrientas. El 5º Batallón de Norfolk, conocido como el Regimiento de Sandringham, era una unidad compuesta principalmente por hombres de la finca real de Sandringham, Norfolk. Este regimiento estaba formado por granjeros, trabajadores y sirvientes leales, ansiosos por demostrar su valentía en el frente. El regimiento de Sandringham fue enviado a Galípoli como parte de la ofensiva aliada. El 12 de agosto de 1915, recibieron órdenes de avanzar y tomar posiciones enemigas en un terreno accidentado y desconocido. Con determinación y valentía, los hombres del regimiento comenzaron su avance bajo un sol abrasador. Mientras avanzaban, un banco de niebla densa y misteriosa comenzó a formarse en su camino. A pesar de la rareza de la situación, el regimiento continuó su marcha. A medida que se adentraban en la niebla, los hombres comenzaron a desaparecer uno por uno. Los compañeros, desconcertados,
no oían disparos ni gritos de auxilio, solo el silencio sepulcral de la niebla envolvente. El comandante del regimiento, decidido a no abandonar a sus hombres, ordenó que siguieran avanzando. Sin embargo, la niebla parecía cada vez más espesa y la comunicación se volvía imposible. A pesar de la creciente preocupación, los soldados siguieron marchando, guiados por su deber y lealtad. De repente, un soldado que iba rezagado volvió corriendo, pálido y tembloroso, asegurando que había visto figuras oscuras llevándose a sus compañeros. La noticia del extraño suceso llegó rápidamente al cuartel general, pero las condiciones adversas y la confusión general dificultaban las operaciones de rescate. Las patrullas enviadas no encontraron ningún rastro del regimiento, solo una calma inquietante y el eco de la batalla en la distancia. Las especulaciones y los rumores comenzaron a circular entre las tropas, aumentando el misterio y el miedo. Con el tiempo, las búsquedas se hicieron menos frecuentes y el regimiento fue declarado oficialmente perdido. Las familias de los desaparecidos, destrozadas por la falta de noticias, se aferraban a la esperanza de que algún día se descubriría la verdad. Se llevaron a cabo investigaciones oficiales, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes sobre lo que realmente sucedió ese día en la niebla de Galípoli. El regimiento pasó a la historia como uno de los grandes misterios de la Primera Guerra Mundial. A pesar de las teorías y los testimonios, la desaparición de los hombres quedó envuelta en la niebla de la incertidumbre. Hoy en día, se recuerda al regimiento con respeto y reverencia, un recordatorio sombrío de los sacrificios y enigmas que la guerra puede dejar tras de sí. El misterio del barco hospital Britannic. El Britannic, barco hermano del Titanic, fue convertido en un barco hospital durante la Primera Guerra Mundial. En noviembre de 1916, mientras navegaba por el mar Egeo, el Britannic encontró su destino trágico. Aunque se determinó que se hundió debido a una mina o un torpedo, surgieron relatos de eventos misteriosos en los días y horas previas al hundimiento. El Britannic, repleto de heridos y personal médico, navegaba hacia el puerto cuando algunos de los tripulantes comenzaron a reportar extrañas visiones y sensaciones. Algunos afirmaron haber visto figuras fantasmales en los pasillos y en la cubierta, mientras que otros sentían una inexplicable sensación de inquietud. La noche antes del hundimiento, varios miembros de la tripulación reportaron haber escuchado voces susurrando sus nombres y vieron sombras moviéndose sin explicación. La atmósfera a bordo se volvió cada vez más tensa, y aunque los oficiales intentaron mantener la calma, los rumores de un presagio inminente se extendieron rápidamente. El día del desastre, mientras el Britannic navegaba por el mar Egeo, una explosión sacudió el barco. La nave comenzó a hundirse rápidamente. En medio del caos y la confusión, algunos supervivientes reportaron haber visto figuras etéreas en el agua, como si los espíritus de aquellos que habían muerto en el Titanic estuvieran allí para acompañar a los nuevos fallecidos. Los esfuerzos de rescate fueron heroicos, pero muchos perecieron en el desastre. Los supervivientes que lograron llegar a la costa contaron historias de sus experiencias paranormales, afirmando que habían sido guiados por manos invisibles o que habían sentido una calma inexplicable en medio del pánico. Estos relatos añadieron un aire de misterio y sobrenaturalidad al hundimiento del Britannic. Las investigaciones oficiales se centraron en las causas técnicas del hundimiento, pero los relatos de los eventos misteriosos
no fueron olvidados. El Britannic, al igual que el Titanic, dejó una marca indeleble en la historia, no solo por su trágico fin, sino también por los enigmas que lo rodean. Imagínate estar a bordo del Britannic mientras se hunde lentamente en las frías aguas. ¿Crees que perderías primero la cordura antes de perder la vida? Suscríbete ahora mismo. Lo que no querrás perderte son todos los relatos que hay en camino. Los espíritus fantasmales de Verdún. La batalla de Verdún, uno de los enfrentamientos más largos y sangrientos de la Primera Guerra Mundial, dejó una cicatriz profunda en los campos de batalla de Francia. En medio de la devastación y el sufrimiento, comenzaron a surgir relatos de espíritus que deambulaban entre las trincheras, invisibles pero palpables para aquellos que estaban en guardia durante las largas noches de vigilancia. Los primeros avistamientos de los espíritus fueron reportados por soldados franceses y alemanes por igual. Describieron figuras etéreas que se movían silenciosamente entre las sombras de las trincheras, a veces observando en silencio a los soldados que estaban de guardia. A medida que los días y las noches pasaban, más soldados comenzaron a notar la presencia de estos espíritus. Algunos soldados afirmaban haber sentido una sensación de paz o consuelo en presencia de los espíritus, mientras que otros describían un temor profundo e inexplicable. Se rumoreaba que los espíritus eran soldados caídos en batalla, cuyas almas quedaron atrapadas en la tierra de Verdún. Los avistamientos de los espíritus se convirtieron en un tema recurrente y perturbador entre las tropas. Las historias se multiplicaron. Algunos soldados juraban haber mantenido conversaciones con los espíritus, mientras que otros afirmaban que los espíritus parecían advertirles de peligros inminentes o de ataques enemigos. Una noche oscura y lluviosa, un pequeño grupo de soldados decidió seguir a uno de los espíritus que había sido avistado con frecuencia cerca de las trincheras aliadas. Con pasos cautelosos, los soldados se aventuraron más allá de las líneas de seguridad, siguiendo la figura fantasmal que los guiaba hacia el corazón del campo de batalla. Los soldados descubrieron que el espíritu los condujo a un lugar donde yacían los cuerpos de varios soldados franceses que habían sido enterrados apresuradamente durante la última ofensiva. Al revelar este trágico descubrimiento, los soldados entendieron que los espíritus buscaban paz y reconocimiento por sus sacrificios. Los relatos de los espíritus en Verdún persisten hasta el día de hoy como testimonios del horror y la humanidad perdida en la guerra. Aunque muchos intentaron encontrar explicaciones racionales, las experiencias de los soldados dejaron una impresión indeleble sobre la vida en las trincheras. Los espíritus se convirtieron en símbolo de la pérdida y el sufrimiento en tiempos de conflicto, recordando a todos que la guerra no solo cobra vidas físicas, sino también el alma de quienes la libran. ¿Te atreverías a caminar por los campos de Verdún con la posibilidad de encontrarte cara a cara con los espíritus de los caídos? Quiero leerte en los comentarios. Espectro del submarino U-65. El submarino alemán U-65 fue uno de los muchos que patrullaron las aguas durante la Primera Guerra Mundial, atacando barcos aliados. Sin embargo, este submarino se hizo famoso no solo por sus misiones, sino también por los extraños y aterradores sucesos que ocurrieron a bordo, ganándose la reputación de estar maldito. El primer incidente ocurrió durante la construcción del U-65. Un trabajador murió en un accidente inexplicable mientras estaba dentro del submarino. A partir de ese momento,
Los obreros comenzaron a reportar sensaciones extrañas y visiones de una figura fantasmal en el interior del submarino. Una vez en servicio, el U-65 continuó acumulando historias inquietantes. Durante su primera patrulla, el oficial de cubierta reportó haber visto a un hombre en un pasillo que desapareció ante sus ojos. Poco después, uno de los torpedos explotó misteriosamente, matando a varios marineros. La tripulación comenzó a creer que el submarino estaba maldito. La reputación del U-65 como un submarino maldito se consolidó cuando más miembros de la tripulación reportaron avistamientos del espectro. Algunos marineros afirmaban que el fantasma era el trabajador muerto durante la construcción, que ahora buscaba vengarse de todos aquellos a bordo. La moral de la tripulación se deterioró y el miedo comenzó a afectar su desempeño en las misiones. El capitán del U-65 decidió llevar a bordo a un capellán para bendecir el submarino y tratar de calmar los temores de la tripulación. Sin embargo, durante la ceremonia, se produjo otra explosión inexplicable y el capellán resultó gravemente herido. Este incidente reforzó la creencia de que el submarino estaba verdaderamente maldito. El U-65 continuó operando, pero sus misiones estuvieron plagadas de accidentes y avistamientos del espectro. Finalmente, durante una misión en 1918, el submarino fue atacado por un destructor aliado y se hundió en el Atlántico, llevándose consigo a toda la tripulación. Algunos supervivientes de otros incidentes a bordo del U-65 afirmaron que el espectro se había dejado ver por última vez poco antes del hundimiento. El espectro del submarino U-65 sigue siendo una de las historias más escalofriantes de la Primera Guerra Mundial. Aunque los eventos que ocurrieron a bordo pueden ser atribuidos a la tensión y el estrés extremo de la guerra submarina, se convirtió en un símbolo de los misterios y temores del mar, recordando a todos los que navegaban que hay fuerzas inexplicables que pueden acechar incluso en las profundidades más oscuras. Estos relatos no solo son fragmentos de la historia, sino puertas abiertas a lo siniestro. En la penumbra de la guerra, la línea entre la realidad y lo sobrenatural se borra, dejándonos con una inquietante pregunta. ¿Qué otros secretos se ocultan en las sombras de nuestra historia? Puede que nunca lo sepas, pero siempre tenés que estar preparado para conocer al horror en persona.